Good morning, buenos días. Si tienen su Biblia, vayan conmigo a Mateo capítulo 1. If you have your Bible with you, go with me to Matthew chapter 1. And we're going to read a passage of scripture that a lot of us skip. Vamos a leer un pasaje que muchos de nosotros, muchas de las veces, no lo leemos. Pero es bien importante. It's very important that we read it today. How are you guys? ¿Cómo están hoy? ¿Comieron bien? Did you eat well? Lo voy a leer en español I'm going to read it in Spanish. y síganme en español del versículo 1 al versículo 6. Follow me from verse 1 to verse 6. Mateo capítulo 1 Matthew chapter 1 del versículo 1 al 6. from verse 1 to 6. ¿Están ahí? La tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, Jacob el padre de Judá y de sus hermanos, Judá el padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Fares padre de Hezrón, Hezrón padre de Aram, Aram padre de Aminad, Aminad padre de Nazón, Nazón padre de Salmón, Salmón padre de Boaz, cuya madre fue Rahab, Boaz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí, Isaí padre del rey David, David el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Déjame orar. Señor, gracias. Te damos gracias, Padre, por tu escritura. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Señor, en este lugar. Te pido, Señor, que tú empieces, Señor, a ministrar a cada corazón que se encuentre, Señor, en este lugar. Señor, háblanos hoy a través de tu palabra. Usa mi lengua, mis pensamientos, mis chistes. Usa todo, Señor, para traer tu palabra a la realidad de nuestro corazón, Señor. Te pido que nos traigas una paz, that you bring us a peace over our lives, Lord. You know everything that is going on. Tú sabes todo lo que está pasando alrededor de nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que traigas una paz, Señor, que sobrepase todo entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús, in the name of Jesus, everybody says, Amen. ¿Pueden tomar su asiento? You can take a seat. Ojalá que su Día de Acción de Gracias Hopefully your Thanksgiving era mejor que el de nosotros. was better than mine. Nuestra familia, todos estaban enfermos, Our entire family got sick, vomitando, vomiting, escalofrío. with the shivers. Era bien feo. It was not that great. So, ojalá que ustedes tuvieran un So buen... hopefully it was better. Pero quiero que pienses de la última vez que fue al cine. I want you to think about the last time you went to the theater. Para uno de ustedes es like, woo. For some of you, it's been a long Y para time. otros es like, hace una semana o hace And 2 for some of you, it semanas. was like last week. Pero cuando vas a un cine, tú llegas temprano, agarras tu popcorn, When you get to the movie theater, you get there early to get your popcorn. te sientas con tu familia You sit with your y family, empiezas a ver las películas que van a venir en unas semanas que vienen. and you start seeing the previews to all the movies that are about to come out. Después que pasan esos previews, After those previews, empiezan a salir los créditos the credits start to come out de quiénes son los actores en esta película, of who the actors are in those movies, quiénes son las compañías que pusieron todo el dinero para pagar por esta película. what company put forward the money to make that Y movie. después de eso sale el título de la película. And after that, the title of the movie comes out. Creo que tengo unos ejemplos aquí para I have enseñarles. some examples here. Pero normalmente sí saben de lo que estoy hablando, de créditos, you ¿verdad? guys know what I'm talking about for credits, right? En una película. Y en cada película, en el principio And every movie at the beginning y al fin, and at the end, siempre hay créditos. there's always credits. Siempre te está diciendo quién pagó, quiénes son los It actores. tells you who paid the money, who the actors No, are. yo nunca he conocido a alguien Now, I have never met someone que dice, Andrés, that says, Andrew, yo quiero ir a ver la película I want to go see the y movie, quiero llegar temprano and I want to get there early para ver los créditos. to see the previews. Nunca he conocido a alguien que me ha dicho eso. I've never met someone that wants to
do that. Porque los créditos en una película Because the credits in a movie, es algo que nomás lo tienes que ver para llegar a la película. it's something that you have to watch in order to start your movie. Nadie le importa los créditos. No one cares about the credits. Nadie le importa quién es el No one director, cares about the director, quién es el autor, who's the author, si esto vino de un libro, if it's based on a book, quién escribió el who libro. wrote the book. Nadie le importa. No one cares. Y después que la película se acaba, And after the movie is over, las luces se prenden the lights turn on, y la mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? and what do the most of us do? Nos levantamos y empezamos a salir. We get up and we start Y lo leaving. que está saliendo en el cine son los créditos otra vez. And what's left playing in the theater is the credits again. Nadie le gusta los créditos en el principio No one likes the credits at the y beginning. nadie le gusta los créditos al fin. No one likes the credits at the end. Pero los créditos es algo bien importante But they're very important porque te dice de dónde viene la historia, because it tells you where the story te came dice from. quiénes son los actores que están participando en esta película It tells you who the actors in that movie y are. te dicen quién puso todo el dinero para pagar por esta película. And it's telling you who put the money forward to make that movie. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 1, When we read Matthew chapter 1, muchas de las veces tratamos a Mateo capítulo 1 como los créditos en una película. we treat Matthew chapter 1 kind of like the credits in a movie. Nosotros ahorita estamos empezando una serie sobre la Navidad Right now we're starting a series on Christmas. y estas semanas que vienen vamos a estar hablando de cómo Dios llega a la Navidad en nuestras vidas. And these next few weeks we're going to be talking about how Jesus came into Christmas. Pero antes de ver la historia de la Navidad, But before seeing the story of Christmas tenemos itself, que ver los créditos. we need to see the credits. Y los créditos se encuentran en Mateo capítulo 1. And the credits are in Matthew chapter 1. Y si nosotros no entendemos Mateo capítulo 1, And if we don't understand Matthew chapter 1, nos perdemos la historia de la Navidad. we lose the story of Christmas. Porque si yo voy alrededor ahorita y les pregunto a todos de ustedes, Because if I go around and ask each and every one of you, ¿qué es la historia de la Navidad? what's the story of Christmas? La mayoría de nosotros The majority of you diríamos ciertas cosas que están correctas, would say some things that are correct, pero ninguno de nosotros, but none of us, cuando hablando de la historia de la Navidad, when speaking about Christmas, vamos a hablar de Mateo capítulo 1, are going to speak about Matthew chapter 1, de la genealogía, about the genealogy, de un montón de nombres que yo no sé quiénes son, of a bunch of names that you might not know. suenan como nombres de perritos They sound like dogs' names, o nombres para diferentes cosas, pero yo no sé quiénes son estas but we personas. don't know who these people are. Pero si no sabemos But if we don't know quiénes son estas personas, who these people are, nos perdemos el mensaje de la Navidad. we lose the message of Christmas. No, ahorita, pues ya si vas a las tiendas, So today, if you go to the stores, es interesante. it's interesting. Vivimos en una nación que no es cristiana. We live in a nation that is not Christian. Una nación que le llaman ahorita el postmodern. Es una época pop. Es una época donde el cristianismo ya no es popular en nuestra nación. It's a time where the Christianity is no longer popular in our nation. Hace muchos años, Many years ago, el cristianismo era el centro de nuestra nación. Christianity was at the center of our nation. Era algo cultural, algo normal. It was something cultural and normal. Nosotros vivimos en una época donde eso no es cierto. We live in a time where that's not true. Pero es interesante But it's interesting que en todas las tiendas, that in all the stores, en todo lugar que vas, everywhere you go, vas a ver mensajes del cristianismo, you're going to see messages of Christianity, mensajes de la Navidad. messages of Christmas. Si pones atención, If you pay attention, si vas al Target if you go to Target o al Walmart or o a Walmart cualquier lugar, or anywhere, vas a escuchar música you're going to hear music de la Navidad of Christmas que está hablando de un Jesús. that's speaking about Jesus. Es interesante. It's interesting ¿Cómo podemos vivir en una cultura moderna, how we can live in such a modern culture, pero todavía escuchamos las canciones y el mensaje de la Navidad por todo lugar? but still hear the message of Christmas throughout everywhere we go? Pero si nosotros no nos ponemos quietos But if we don't calm down para escuchar, to listen, nos perdemos el mensaje de la Navidad. we lose the message of Christmas. Es como si vas al Target, It's as if you go to Target, siempre están tocando música, they're always playing music, pero nunca lo escuchamos. but we never actually listen to it. Siempre tocan música, They always play music, pero nunca lo escuchamos. but we don't listen to it Hasta que te paras until you stop y empiezas a oír. and you begin to listen. Y es lo mismo con la historia de la Navidad. And it's the same thing with the story of Christmas. Es una de esas historias que nosotros pensamos que la sabemos, It's one of those stories that we think we know, pero no es hasta que estés quieto
But it's one of those stories that unless you stop and calm down, que vas a poder escuchar qué es la historia de la Navidad. that you're going to be able to listen to what the story of Christmas is. Porque durante esta temporada, Because throughout this time, los mensajes que escuchas a través de la Navidad the messages you hear about Christmas, es ser generoso, it's about being generous, ser una persona buena, it's about being a good person. es mejor dar que... It's better to give than to ustedes ya receive. saben, You guys ya, know. ya le lavaron el coco para They allá, ¿verdad? brainwashed you already. Pero notas las cosas que escuchamos. But you notice the things that we hear. Es la temporada de hacer cambios, It's a time of making de changes, perdonar, of de forgiveness, amar. of love. Escuchamos todas estas frases. We hear all these phrases. Y si no tenemos cuidado, And if we're not careful, nosotros podemos ver la Navidad y el cristianismo we could see Christianity and Christmas como más buenos consejos. as like good advice. Y eso no es el cristianismo. And that's not what Christianity is. Déme repetir eso una vez más. So let me repeat that one more time. El cristianismo, Christianity, el seguir a Dios, following God, no son buenos consejos. is not just good advice. Porque muchos de nosotros podemos venir a la iglesia Because a lot of us can come to church o podemos pensar, or think, si yo escucho las historias de Jesús if I listen to the stories of y las Christ aplico a mi vida, and apply them to my life, entonces todo me va a ir bien. then everything's going to go good. Y eso no lo encontramos en la Biblia. And we don't see that in the Bible. La Biblia no es de consejos. The Bible is not of good advice. La Biblia no es de tu vida está quebrantada y aquí es la manera que las cosas se pueden arreglar. The Bible is not about your life being broken and here's the key to fix it. El cristianismo es buenas noticias, no buenos consejos. Christianity is good news, not good advice. Entonces nos tenemos que preguntar, So we have to ask ourselves, ¿qué es la buena noticia? what is the good news? ¿Qué es la buena noticia? What is the good news? Porque cuando Jesús llegó a este mundo, Because when Jesus came to this world, no vino a dar consejos, he didn't come to give advice. vino a dar una buena noticia. He came to give good news. No vino a decir, ¿sabes qué? Aplica esto a tu vida y todo te va a ir bien. He didn't come to say, do this in your life and everything will be good. Él trae buenas noticias. He brings good news. Pero es interesante But it is interesting la manera que la historia de la Navidad empieza, the way that the story of Christmas starts con una genealogía. with a genealogy. Y si miras esta genealogía, And if you see this y genealogy, voy a hablar de esto ahorita, and I'm going to speak about this right now, Jesús nos está diciendo, Jesus is telling us, yo quiero que mires mi familia I want you to see my family y todas las buenas personas en mi familia. and all the good people in my family. Porque si pones atención a cada persona en esa genealogía, Because if you pay attention to everyone in that genealogy, hay personas que eran buenas, there's a lot of good people, pero la mayoría de ellos es like, yo no quiero but the hablar de esa majority of those persona. people were not good people. Pero esta es la pregunta que tengo para cada uno de nosotros. But this is the question that I have for each one of you. ¿Qué es la buena noticia? What is the good news? ¿Qué es la buena noticia? What is the good news? Vayan conmigo a Mateo capítulo 1, versículo 18. Quiero leer del 18 al 21. So go to same chapter, Matthew chapter 1, we're going to read from 18 to 21. Y cuando estén ahí, se pueden decir, estoy allí. And when you're there, say that I'm there. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Y para la semana que viene voy a hablar de ese I'm pasaje going to allí. speak about these verses next week. Pero como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas, reciba a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre, ¿qué es el nombre? What was the name? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. So déjame preguntarles una vez más, So I'm going to ask you one more time. ¿qué es la buena noticia? What is the good news? Jesús, Jesus, ¿el qué?
porque salvará al pueblo de sus Jesus, pecados. because he will save the people from their sins. Eso es la buena noticia. That is the good news. Jesús no vino a dar consejos. Jesus didn't come to give you advice. Jesús ni vino a arreglar tu vida. Jesus didn't even come to fix your life. Jesús vino a salvarnos de nuestras vidas, Jesus came to save you from your de sins salvarnos de nuestros pecados. and save you from your sins. Y es interesante, And it's interesting porque vivimos, y esto es lo que separa el cristianismo de todas las otras religiones. and this is what separates Christianity from other religions. Porque todas las otras religiones Because all the other religions te dice cómo tienes que vivir tu vida will tell you how you have to live your y life qué tienes que hacer and what you have to do para alcanzar a Dios to reach o God alcanzar el paraíso or reach paradise o alcanzar propósito. or reach purpose. Todas las otras religiones te enseñan las cosas que tú tienes que hacer. All the other religions show you what you have to do. Pero el cristianismo But Christianity, es la única religión it's the only religion donde Dios dice, tú no puedes hacer nada para venir a mí. where God says you can't do anything to reach me. Ningún buen comportamiento puedes venir cerca de mí, Nothing good you do will get you close to me pero yo voy a venir a ti. because I'm going to go to you. Y eso es gracia. And that's grace. Eso, la religión siempre te enseña, tienes que trabajar, tienes que sacrificar, tienes que hacer, tienes que Religion hacer. always teaches you have to work and sacrifice and you have to do things. Jesús te enseña, Jesus teaches you, yo soy el sacrificio. I am the sacrifice. vengo a ti. And I'm coming to Y you. eso es lo que cambia en nuestros And that's corazones. what changes hearts. Now, yo sé que en un lugar como esto, And I know that in a place like this, cuando nosotros hablamos del pecado, where we talk about y sin, el pecado es una frase religiosa. and it's a religious phrase. Cuando tú vas al trabajo When you go to work y tú haces algo malo, and you do something bad, tú no dices, ay, man, hice un pecado, jefe. you don't tell your boss that you committed a sin. Es una palabra que usamos en la iglesia. It's a word that we use in church. Pero la palabra pecado significa fallar. The word sin means to fail. Y yo sé que cuando hablamos de pecado, And I know that when we speak about sin, hay muchos de nosotros there's a lot of que us nosotros miramos nuestras vidas that we look at our lives y decimos, and we ok, say, hay pecado en mi vida. that yes, there's sin in my life, Pero a lo mejor hay uno de nosotros but maybe there's some of us que estamos diciendo, that are saying, ok, pastor, yo te escucho. yes, Pastor, I hear you. Escucho todo esto de pecado I hear all of this about y siempre sin, decimos esto. and we always say this. No soy perfecto, I'm not perfect, pero no estoy haciendo nada malo. but I'm not doing anything that bad. A veces le grito a mi hija, Sometimes I yell at my kids. a veces me enojo con mi Sometimes I esposa, get mad with my spouse, pero estoy bien. but I'm okay. Soy una persona moral, I'm a very good me person. comporto bien, I behave well. pago mis I taxes, pay my taxes. no miento en mis taxes. I don't lie on my taxes. Ese es otro sermón para otro That's día. another sermon. Pero hago todas las cosas bien. But I do all the things right. Tú me estás diciendo You are telling que me Dios me tiene que salvar a mí también. that God has to save me too. Y quiero que me escuchen. And I want you to listen to this. Ninguno de nosotros podemos... ¿Cuántos de nosotros sabemos que hay maldad en el mundo? How many of us know that there's sin in the world? ¿Cuántos sabemos que hay maldad en nuestros How corazones? many of you know that there's sin in your hearts? No, pongan atención. Now pay attention. Ahorita que dije en el mundo, amén. In the world, you said amen, but Y el minuto de que dije aquí es the moment I like, said in here, everyone was quiet. porque es chistoso Because it's funny cómo nosotros podemos ver el mundo how we can see the y world decir, el mundo está mal, and say the world is bad, pero cuando viene a la maldad de nuestros but when it's corazones, about the sin in our lives, nosotros somos abogados. we're like lawyers. Somos buenos para justificar las cosas que hacemos. We're good at justifying the things that we're doing. Porque nos comparamos con otras personas. We compare ourselves to other people. Porque cuando pensamos de la maldad Because when we think about sin o el pecado, or the evil in the world, nosotros tenemos una foto de una persona we have a picture of a y person nosotros nos comparamos a esa persona and we compare ourselves to that y person. decimos, And I say, no somos como ellos. I'm not like them. Estoy bien. I'm good. Yo vengo a la iglesia, I come to church. doy mi diezmo, I give my tithes. sirvo, I serve. canto, I sing. predico, I preach. hago todas las cosas I bien. do all these good things. No soy I'm mal, not a bad person. pero tú no puedes discutir conmigo. But you can't argue with me. Tienes que discutir con la palabra. You have to argue with the Y la Bible. palabra nos dice en Romanos que todos hemos fallado. And in Romans it says that we have all sinned. All sinned and fallen short of the glory of Hemos God. caído de la gloria de Dios. Entonces, ninguno de nosotros en los ojos de Dios So none of us in the eyes of God somos buenas personas. are good people. Hay una diferencia. There's a difference.
ser perdonado of being forgiven, y estar en nuestro pecado. and being in our sin. Now, la manera que la Biblia define el pecado The way that the Bible defines sin, es vivir una vida aparte de Dios. it's living a life separated from God. No nomás es hacer cosas malas. It's not only doing bad Porque things, cuando nosotros pensamos pecado, because when we think about sin, nosotros pensamos en las cosas malas que hacemos. we think in the bad things that we do. Pero el pecado es vivir una vida separada de Dios. But sin is living a life separated from God, Queriendo ser el rey de tu vida. wanting to be the king in your life. Y lo miramos eso en Génesis capítulo 1, 2 y 3. And we see that in Genesis 1, 2, and 3. Cuando el enemigo viene y le dice a Eva, When the enemy comes and tells Eve, Dios no quiere que tú comas de ese árbol. ¿Por qué? God doesn't want you to eat from that tree because Porque luego tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como quién? your eyes will be open and you'll be like God. Como Dios. ¿Y qué hace Eva? And what does Eve do? Oh, give me that. Porque adentro de ella Because inside of y her adentro de cada uno de and inside of nosotros, each one of us, nosotros queremos estar en control. we want to be in control. Nosotros queremos ser rey de nuestras vidas. We want to be the king of our lives. Nosotros no queremos que nadie nos diga We don't want anyone to tell us cómo vivir nuestras vidas. how to live our lives. Desde una edad temprana, From a very young mi age. niño de 5 años, My 5-year-old, recoge eso. pick that up. No. No. ¿Por qué? Desde Why? 5 años y nadie Since le 5 tiene que years old, enseñar eso. and no one taught him Porque that está dentro de because nosotros. it's inside of us. El pecado nos ha separado de Dios. The sin has separated us from Pero God, nosotros queremos ser rey de nuestras vidas. but we want to be the king of our lives. Entonces cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, So when we try to do things our way, cuando nosotros queremos amar a las personas que nosotros queremos amar, when we want to love only the people that we want to que love, nosotros queremos establecer nuestra vida y nuestra identidad en nosotros y no en Dios, and we want to establish our identity in us and not in God, estamos we're creating a life estamos creando una vida separada de Dios. separated from God, Y eso es pecado en los and ojos de that's Dios. sin. Y eso es lo increíble, porque muchas de las veces nosotros pensamos, pues, el pecado nomás son cosas malas, And that's incredible to think about because sometimes we think that sin is only doing bad things, pero es también but it's also haciendo las cosas a nuestra manera. doing things our way. Lo que viene, hay una ilustración que nos enseña esto buenísimo. There's an illustration that shows us this really well. Había una persona que le preguntó a un salvavidas, There's a person that asked the lifeguard, yeah, I think that's how you say it in Spanish. Pero le preguntó a una persona que, pues, salva vidas, he asked the lifeguard, cuando tú estás salvando a una persona, when you're saving a person, ¿cuándo sabes que tú tienes que entrar a las aguas y salvar a esa persona? when do you know that you have to enter the water for that person? Y el salvavidas le dice el minuto que ellos paran de tratar de nadar. So the moment that they stop trying to swim. El muchacho escuchó eso And he listened to y le that. dice, ¿por qué? Why? ¿No es eso un poco tarde? Isn't that a bit late? Y el salvavidas le dice eso. And the lifeguard says this, Si yo voy if I y go trato de salvarlo, and I try to save them, mientras él todavía está tratando de pelear para llegar a la tierra, when he's still fighting to get back to land, no nomás se va a hundir él, not only is he going to drown, pero él me va a hundir a mí. but he's going to drown me. Y esa foto, cuando yo escuché esa ilustración, And when I thought about that image, es una ilustración de nosotros con Dios. it's an image of us with God. Que nosotros no podemos recibir el regalo de la Navidad We can't receive the gift of Christmas hasta que nosotros paremos de pelear con Dios, until we stop fighting with God, de vivir nuestra vida a nuestra manera. of living our lives Y our way. nosotros podemos estar así tratando de arreglar nuestra vida, And we could be fighting to fix our life, nuestros matrimonios, our marriages, nuestros hijos, our kids, nuestros caracteres, our characters, nuestros hábitos. our habits. Y Dios está ahí diciendo, yo te voy a esperar. And God's just standing there saying, I'm going to wait you out Hasta que tú puedas decir, until you say, Señor, Lord, ayúdame. help me. Porque el nombre de Jesús Because the name of Jesus, significa Yahweh saves. it means Yahweh salva. Es increíble el nombre de Jesús. It's incredible, the name of Jesus. Porque el nombre de Jesús tiene destino Because it has a y destiny tiene propósito and it has purpose en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Y el propósito de Dios And the purpose no es para of the name of decirte Jesus cómo vivir la vida, is not to tell you how to live your life, pero es para salvar nuestras vidas. but it's to save your Y life. Él nomás puede salvar a personas And he can only save people que se han rendido a Él that have surrendered to y que le him han dicho, ¿sabes qué, Dios? and have said, you know what, Yo he God, tratado de manejar mi vida a mi manera, I tried moving my life my way, pero no me ha llegado.
but it hasn't gotten anywhere. Y yo te necesito a ti. And now I need you. En mi matrimonio, In my marriage, con mis hijos, in my kids, en mi vida, in my life, te necesito a ti. I need you. Y eso es lo que encontramos en la genealogía en Mateo capítulo 1. And that's what we see in the genealogy of Matthew chapter 1. Pero el otro punto que quiero mencionar But the other point that I wanted to get to es que Dios no juega por las reglas de nosotros. is that God doesn't play by our rules. Déme leer versículo 1 al 3 otra vez. I'm going to read verses 1 to 3 again. Mateo capítulo 1 al 3. Matthew 1, verses 1, 2, and 3. Registro genealógico de Jesucristo, hijo de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, Jacob el padre de Judá y de sus hermanos, Judá el padre de Farás y de Sera, cuya madre fue Tamar. Si tienen una Biblia y un lapicero, If you have a Bible and a pencil, yo quiero que hagas un círculo alrededor de la palabra Tamar. I want you to circle Tamar. Fares, padre de Hezrón, Hezrón, padre de Aram. Vayan conmigo al versículo 5. So now jump down to verse 5. Salmón, padre de Boz, cuya madre fue ¿quién? Rahab. Quiero que hagan un círculo alrededor de Rahab. I want you to circle the name Rahab. Boz, padre de Obed, cuya madre fue ¿quién? Ruth. Quiero que pongan un círculo alrededor de Ruth. I want you to circle Ruth. Obed, padre de Isaí, Isaí, padre de David, y David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de ¿quién? Y quiero que pongan un círculo alrededor de esposa de Urias. And I want you to circle Uriah's wife. Usted, para los que han estado en la iglesia por For those of you who have been in church for a ¿ustedes while, saben quién es la esposa de Urias? do you know who the wife of Uriah was? ¿Quién es? Betsabé. Bethsabel, Bathsheba. Bathsheba. Esa es otra historia. But that's another story. Now, Mateo le está escribiendo a una audiencia Matthew is writing to an audience que es judía. that is Jewish. Y lo que él le estaba tratando de enseñar a los judíos And what he was trying to teach the Jews es quién era Jesús. is who Jesus was. Entonces, a través del libro de Mateo, So through the book of Matthew, tú ves Mateo escribir ciertas frases como, y Jesús hizo esto según la profecía de los profetas. and you see Matthew write in certain ways, like saying, like, and according to the prophets, this is what Jesus did. Porque él estaba tratando de enseñar a la gente judía Because he was trying to teach the Jewish people que la persona que hemos estado orando por miles y miles de años that the person that they had been praying for thousands of years estaba aquí. was here. Now, la genealogía Now the genealogy en el primer siglo in the first generation, era como I don't know how you say this in Spanish, el resume. resume, El resumen, ¿se escucha? ¿Resumen? El resumen de una persona. it was kind of like the resume of a person. Tú le hablabas a todo mundo. You spoke to the whole world. Por ejemplo, For example, si mi tío es Cristiano Ronaldo, if my uncle was Cristiano Ronaldo, yo te prometo I promise you, que yo no me quedaría callado sobre ese tema. I promise you that I would not stay quiet about Que en that. los primeros 10 minutos que tú me conoces, That in the first 10 minutes that you know me, yo voy a sacar el nombre de Cristiano Ronaldo para enseñarte que yo vengo de un linaje I'm going to pull out Cristiano Ronaldo's name to show you that I come from a strong lineage. y que si vamos a jugar fútbol, me vas a escoger a mí primero. And that you're going to play soccer, you're going to choose me first. Pero la genealogía de una persona But the genealogy of a person, era algo que te traía orgullo it was something that was brought you pride, o era algo que te traía shame, que te traía vergüenza or it brought you shame por las personas que estaban en esa genealogía. because of the people in that genealogy. Now, es interesante lo que hace Mateo. Now, it's interesting what Matthew does. Mateo incluye 4 mujeres, 5. Now, he includes 5 women. 5 mujeres, y en una genealogía en el primer siglo, And genealogy in the first century, y perdóname que digo esto, and forgive me for saying this, mujeres no tenían ningún derecho en el primer siglo. women didn't really have any rights in the first century. Tu perrito y Your- tu casa tenían más valor y más derechos
que una mujer en el primer siglo. Your dog or your house would have more rights than women in the first century. Mujeres no tenían nada de voz en el primer They siglo. didn't have a voice in the first century. Pero es interesante que en la genealogía de Jesús, But it's interesting that in the genealogy of Jesus, Dios permite mencionar a 5 mujeres God permits mentioning 5 women y mujeres que tenían un pasado. and women that had a past. Si tú estudias la historia de Tamar, If you look at the story of Tamar Génesis capítulo 38, in Genesis 38, se lo dejo como tarea. I'll leave it to you as Si homework. quieres ver una novela, Génesis capítulo 38. If you want to see a Perfecto. novel, look at Genesis Pero 38. Tamar viene de un escándalo, But she comes from a scandal. hay incesto, There's incest, y Dios permite poner esta mujer and God permits this name en la genealogía. in the genealogy. Vemos a Rahab. We see Rahab. Rahab era una prostituta, She was a prostitute, una mujer de la calle, a woman of the streets, pero Dios la usó en una manera grande but God used her in a big way, y ella está en la and genealogía. her name is in the genealogy. Ruth, We have Ruth. she was an outsider, era una mujer de otra nación, She was from a different nation, pero también Dios tenía propósito en su vida but God still had purpose in her life. y la usó de And- ser esa genealogía en la vida de Jesús. They used her in the genealogy for Jesus. La esposa de Urias, And Uriah's wife, que es Bathsheba, who was Bathsheba, una mujer que fue violada, she was raped. que fue tomada She was taken a la fuerza por un rey. by force by a Y king. digo eso, And I tell you this, porque ¿quién le va a decir no al rey? because who's going to say no to the king? Se la tomó a la fuerza. He took her by force. Ella tuvo un pasado She had a past. y Dios también puso ese nombre en la genealogía. And God also put that name in the genealogy. Es como que es como que Dios hizo todo esto al propósito. It's almost as if God did all of this on Y purpose. luego María, And then Mary, que estaba embarazada who was pregnant, y que todo el mundo estaba hablando. and everyone was gossiping. Estas son mujeres, estas son las madres de Jesús, These are the mothers of Jesus que tienen un pasado, that have a past, que tienen un escándalo en su familia y en su vida. that have a scandal in their lives. Y es como que Dios está diciendo, And it's almost as if God is saying, las personas que el mundo dice que yo no puedo hacer nada a través de ellos, the people that the world says have no value, yo can't do voy anything, a hacer lo más grande a través de sus vidas. I'm going to do the greatest thing through their lives. Yo voy a usar lo que le pasó a Tamar I'm going to use what happened to Tamar para la gloria de Dios. for the glory of God. Yo voy a usar lo que le pasó a Rahab I'm going to use what happened for Rahab para la gloria de for the Dios. glory of God. Yo voy a usar lo que pasó en la vida de Ruth I'm going to use what happened in Ruth's para la life gloria de Dios. for the glory of God. Y esto nos habla tanto a nuestras vidas. And this speaks a lot to our lives. Porque si tú llegaste a este lugar Because if you came to this place con un pasado, with a past, con algo en tu familia que tú nunca quieres hablar, with something in your life that you never want to o talk con about, algo que ha pasado y tú estás tratando de esconderlo, or something that has happened that you're trying to hide, Jesús te dice hoy, Jesus tells you a today, través de su genealogía, through his genealogy, que Él también puede hacer algo a través de tu vida that he can also do something through your life, y de tu familia. through your family. ¿Por qué? Why? ¿Por qué hace Dios todo esto? Why does God do all this? Por una palabra, For one word, gracia. grace. Es por su gracia It's because of his que grace Dios hace todo eso. that God has Que done all Dios this. no está asombrado o tiene miedo de tu pasado, That God isn't afraid of your past. pero que Dios dice, But God says, en mi familia también. in my family as well. En mi familia eso ha pasado. That has happened in my En mi family as familia well. ha habido rechazo. In my family, there's been En mi rejection. familia ha habido traición. In my family, there's been En mi betrayal. familia ha habido In my incencio. family, there's been incest. En todo eso. All of those Y things. yo todavía voy a ser la persona que Dios lo ha llamado a ser. I'm still going to be the person that Jesus has called me to be. ¿Ves lo increíble de los créditos de Dios? Do you see the incredible thing about the credits of Jesus? Desde Mateo capítulo 1. Matthew Y chapter esas 1. nomás son las 4 o 5 mujeres que hemos tocado en la genealogía. And those are just 5 women that we talked about in the genealogy. Pero esta es la historia abajo de la historia. But this is a story beneath the story De lo que Dios hace a través de familias of what Jesus does through families que pueden decir, that can say, Dios, God, yo te necesito. I need you. Porque esa va a ser la oración más grande que tú vas a hacer. Because that's going to be the biggest prayer that you can say. La oración más poderosa The biggest prayer no son las oraciones de 2 horas. are not the 2-hour No prayers. son las oraciones donde tú sientes algo. It's not the prayers where you feel something. Son las oraciones cuando tú lo dices de todo corazón. It's the prayers that come out of your heart. Dios, God, te necesito. I need you. Dios, God, voy a parar de pelear.
I'm going to stop Me fighting voy a rendir a ti. and I'm going to surrender to you. Dios, God, haz algo do something conmigo with me y con las generaciones que vienen después de mí. and with the generations after me. No hay nada que nosotros podemos hacer There is nothing that we can do de llegar a Dios, to take ourselves to God porque Dios ya hizo todo because God already did it all para venir con nosotros. to come to us. Y eso es la buena noticia. And that's the good news. Eso es lo que tiene que, man, cuando te despiertas, So when you wake up, dices, Dios, ¿tú viniste por mí? you say, God, you came for me. Dios, ¿tú me salvaste a mí? God, you saved me. No porque soy bueno, Not because I'm a good person, pero porque Él es bueno. but because he's a good No person. porque yo soy perfecto, Not because I'm perfect, pero porque Él es but perfecto. because he is perfect. Y Él vino a este mundo. And he came to this world. Vivió la vida que nosotros teníamos que vivir He lived the life that we should have lived, y murió la vida que nosotros teníamos que morir. and he died the death that we should have died, Para que nosotros tengamos acceso al Padre. so that we can have access to the Father. Y eso es gracia. And that's grace. Y eso cambia todo. And that changes everything. Por eso la Biblia, That's why the Bible, por eso el cristianismo, and that's why Christianity, no significa nada de consejos. isn't about advice. Es de buenas noticias. It's about good news. Que vino un bebé That a baby came a este mundo to this world a salvarnos, to save us, a vivir nuestra vida to live our life, y salvarnos de nuestros pecados and save us from our que sins nosotros no podíamos salvar. that we couldn't save ourselves. So, la última pregunta So this is my last question para cerrar. to close. ¿Qué parte de tu vida What part of your life necesitas do you need? necesitas parar de pelear Do you need to stop fighting, o necesitas parar de salvar or you need to stop trying to save y tienes que rendirle a Dios? and give it to God? Yo quiero que piense ahorita en su vida. I want you to think right now in your life, Hagas un inventory, inventario to make an inventory de toda tu vida. of your whole life, Tu matrimonio, your marriage, tú como padre, you as a parent, tus niños, your kids, tu futuro, your future, tu dinero, your money, tus your finanzas. finances. ¿En qué? Porque puede ser que hay ciertas áreas que tú le has rendido completamente a Dios. Because it's possible you have areas that you've given to God, Pero a lo mejor hay otras áreas en tu vida, but maybe there's other areas in your life todavía las estás sosteniendo así. you're still holding on to. Todavía no quieres rendírselos a You Dios. still don't want to give it up for God. Yo quiero que cierren sus ojos. I want you to close your eyes, Todo ojo cerrado. all eyes closed. Pero ¿qué parte de tu vida necesitas parar de tratar de salvar? Y tienes que rendírselo a Dios. What part of your life do you need to stop trying to save and to start surrendering to Jesus? Señor, tú conoces todo corazón. Tú conoces cada área de nuestras vidas. You know every bit of our hearts, every area, Lord, every past that seems too dark, mistakes that are too big, our marriages. Pero Señor, yo te pido, Señor, y te rendimos a ti en este día, Señor, cada área de nuestras vidas. Te entregamos nuestros matrimonios, nuestros hijos. Te pido, Señor, que tú empieces, Señor, a hacer algo grande a través de cada uno de ellos y cada persona en nuestras familias, Padre. Pero yo te pido, Señor, te pido que nos salves a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver tu mensaje de la Navidad, tu mensaje del cristianismo, no como consejos, Padre, pero como buenas nuevas, buenas noticias. Help us, Lord, to see your message of Christmas, your Christian message, not as just good advice, but Lord, as good news of what you've done on the cross and what you are doing for every single one of us. Lord, we surrender to you every area of our lives, and we pray, Lord, that this Christmas, that we would see the real message, that we would hear the real message. In Jesus' name, everybody says, amen and amen.